también otras clases de palabras que son los posesivos y los artículos. Bueno, ya habíamos visto lo que son los pronombres, ¿sí? Una classe de palavras responsável por indicar as pessoas do discurso, é dizer, o indivíduo que fala é. A primeira pessoa singular, eu. Primeira pessoa plural, nós. Depois temos o indivíduo com quem se fala, você, o senhor, a senhora, para o singular. E para plural temos vocês, os senhores e as senhoras. Seria a segunda pessoa. E depois temos o indivíduo ou coisa de que se fala, que seriam as terceiras pessoas, ele e ela singular, e eles e elas plural. Otra clase de palabra también que es importante identificar son los archivos, ¿sí? Vamos a ver o que é. Archivo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Es decir, el artículo siempre nos va a servir para identificar, ¿sí?, el género y el número de la palabra que están acompañando de un sustantivo. Y además tenemos la clasificación también de los artículos, que pueden ser definidos o indefinidos. Es muy importante para que veamos cómo esta palabra o determinante que acompaña a un sustantivo nos va a decir si el género es masculino o femenino, y ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante que nos permiten establecer una diferencia con el español. A clasificação dos artigos, eles podem ser definidos ou indefinidos. Os definidos determinam os substantivos de maneira precisa. Quais são? O, a, os e as. Por exemplo, eu comprei o carro. Nesse caso, o carro seria el auto, ¿sí? Es decir, yo no estoy diciendo ahí que me compré un auto, sino que me compré el auto. Os artigos indefinidos determinam os substantivos de maneira vaga, imprecisa, ¿sí? No es algo específico, digo uma, uns, umas. O exemplo é eu comprei um carro, ¿sí? Me compré un auto, pero no me digo qué auto. Y aquí tenemos algunas cuestiones referentes al uso de los artículos. É comum o uso do artigo definido antes de nomes próprios de pessoas, embora também se possa dispensá-lo. Exemplo, o João e a Maria são funcionários do departamento pessoal. Esto es lo mismo que pasa en el español. Por ejemplo, en el español nosotros nos enseñaron de que no corresponde usar el artículo con los nombres propios. Por ejemplo, nosotros tendremos que decir en este caso, Juan y María son empleados del departamento personal. Pero no decimos el Juan y la María. Entonces, aquí se puede usar de las dos maneras, ¿sí? En español, coloquialmente sí lo empleamos. Siempre estamos por ahí agregándole un artículo al nombre propio. Los chilenos creo que también utilizan mucho el artículo propio el artículo definido con los nombres propios. Entonces, ¿se lo puede usar o no se lo puede utilizar? Y aquí la palabra funcionario son empleados. Y otro uso de los artículos es antes de nomes próprios geográficos prevalece el siguiente.
Com nomes de cidades não se usa artigo definido. Y aquí tenemos un ejemplo. Con nombre de ciudades no se usa. Curitiba é a capital do Paraná. Você está em Tóquio. A primeira capital do Brasil foi Salvador. Exceção, o Rio de Janeiro continua lindo. Es decir, los artículos, el artículo no se usa con el nombre de ciudades, excepto cuando la ciudad tiene incluida en el nombre el artículo. ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, a ver, ya les doy un ejemplito. Si yo tengo, haciendo referencia acá a la provincia de Jujuy, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, digamos, San Pedro, tengo San Salvador y tengo ciudades como Carmen y tal vez Quiaca, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo nombres de ciudades, San Pedro, San Salvador, no tienen artículo dentro del nombre, pero Carmen sí. Carmen, ¿por qué? Porque es el Carmen. Y Quiaca también, porque es la Quiaca. Entonces, esa es lo que se utiliza para los artículos con respecto al nombre de ciudades, ¿sí? En general no se utiliza, pero sí cuando está dentro del nombre de la ciudad. Entonces, la ciudad se llama o Rio de Janeiro, ¿sí? No es Rio de Janeiro, sino o Rio de Janeiro. Lo mismo que otras, como por ejemplo es a Bahía, también está dentro de del nombre de la ciudad. Y después, ¿qué es lo que sucede con el uso de los artículos con países? En general, sí se utiliza artículo definido con nombre de países. Aquí tenemos, a Espanha foi invadida pelos árabes. Outro, o Brasil é o maior país da América do Sul. Há, porém, sim, vários países diante dos quais não se usa artigo. Estos países que están aquí, como Angola, Barbados, Cuba, Honduras, Israel, Luxemburgo, Mozambique, Mónaco, Portugal sobre todo, no son acompañados por artículos. Esas son las excepciones. Pero después, por ejemplo, yo voy a decir a Argentina, voy a decir Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, Uruguay, Uruguay, ¿sí? A Bolivia, y así. Entonces, con ciudades en general no llevan artículos, excepto cuando está dentro del nombre. Y con países sí van acompañados de artículos, excepto estos, ¿sí? Angola, Barbados, Portugal, Trinidad y Tobago. Bien. Como yo les decía, ¿para qué nos sirve? Fíjense, dice, muchas palabras que son parecidas en portugués y español no tienen un mismo género, no tienen el mismo género. O sea, en un idioma son masculinos y en otro son femeninas. Palabras terminadas con G, ¿sí? Aquí en español son masculinas. El homenaje, el pasaje, el hospedaje, un viaje, un mensaje, en general, ¿no? Palabras terminadas con Jane, en portugués, son femeninas. Homenaje, en español se dice en portugués, homenagem. Entonces, en español es el homenaje masculino y en portugués es a homenaje. En español tenemos el pasaje, en portugués tenemos a passagem.
El hospedaje, en español, a hospedagem. Un viaje, español, una viagem. O el viaje, a viagem. Tenemos un mensaje masculino en español y es una mensaje. El mensaje, ¿sí? A mensaje en portugués. Algumas palabras simplesmente são masculinas en un idioma y femeninas en otro, sin ninguna regla. Aquí tenemos una pequeña reglita, ¿sí? Que en general las palabras que terminan en "jane" en portugués son femeninas y su equivalente en español son las que terminan en "g". Pero en otros casos, sin cumplir ninguna regla de terminación ni nada parecido, algunas palabras son, en portugués tienen un género y en español tienen otro género. Aquí, por ejemplo, dice, adoro a cor das folhas das árvores no outono. Si nosotros vamos y vemos la traducción de esto, en español sería, me encanta el adoro, me encanta. ¿Qué cosa? El color. En español es el color y en portugués es a cor. ¿Sí? ¿De quién? De los árboles. En español, árboles es masculino, ¿sí? Y en portugués la palabra es a árbore. Entonces, para lo que nos ayuda a nosotros el tener un artículo acompañando al sustantivo, nosotros vamos a poder determinar, o inclusive también algún adjetivo, vamos a poder determinar el género de esa palabra. Es decir, por ejemplo, si yo no sé cuál es Estoy grabando. Chau. el género de la palabra viagem y me aparece adelante un artículo que me dice uma viagem, entonces yo ya sé inmediatamente que si el artículo este es femenino, el sustantivo también va a ser femenino. Para eso es que si me dice a cor, cor es color, ¿sí? Entonces, si yo no sé cuál es el género del sustantivo cor, pero yo veo que dice adelante a cor, inmediatamente puedo deducir que cor, el sustantivo cor, es femenino. Bien, entonces aquí tenemos también dos grupitos que decíamos, es femenino. Cuando es femenino, ¿qué significa? ¿Sí? Cuando el artículo es femenino, yo tengo a y as para femenino. Y si es masculino, voy a acompañarlo con los artículos u y us. Artículos definidos. Y el equivalente para los indefinidos serían el indefinido en femenino es uma y umas. Y los masculinos serían y el plural masculino uns. Entonces acá tenemos, ¿sí? En portugués es femenino y en español es masculino. Por ejemplo, yo digo, a cor sería el color. A dor, dolor, el dolor. A árvore, el árbol. A equipe, el equipo. A fraude, el fraude. A cólica, el cólico. A estrella, el estreno. Estas son en portugués femeninas y en español masculinas. Y ahora vemos el otro caso. Yo voy a decir aquí, o sal, en español es la sal. En portugués es o leite, en español es la leche. Fíjense esta palabra, ¿sí? Que a veces tiende, muchos se confunden. En portugués es
un nariz. Utilizamos este, es un nariz. Yo puedo decir, por ejemplo, nariz pequeño. Un nariz pequeño. Eso es en portugués. ¿Por qué? Porque es masculino. Y en español yo tendría que decir la nariz pequeña. ¿Sí? Entonces, acá tengo tanto el artículo como el adjetivo, acompañan al sustantivo en género y número. Un nariz pequeño. Después tenemos, por ejemplo, acá, o costume, la costumbre. O sangue, la sangre. O sinal, la señal. O legume, la legumbre. Es decir, no quiere decir que todas las palabras que son femeninas en portugués pasan al español en masculino. No, son solamente algunas. Y no hay regla para eso. Bueno, y aquí vemos, ¿sí? Otra vez, repitiendo el resto, pero bueno, ya con la tablita de comparación entre los dos idiomas, el español y el portugués. Por favor. Se tira. Entonces tenemos el árbol a árbol, el color a cor, el coraje a coraje. El cuchillo, masculino en español, es a faca en portugués. El desorden a desorden. El dolor a dor. El equipo a equipo. El lenguaje a lenguaje femenino. El mensaje a mensaje. Otra parte, otra palabra. El puente a ponche. Nosotros decimos el puente Lavalle. En portugués sería a ponche Lavalle, femenino. El viaje a viaje. Después tenemos la costumbre, femenino en español, masculino en portugués, u costume. La leche, u leche. La legumbre, u legumbre. La licuadora, u liquidificador. La miel, u mel. La nariz, u nariz. La protesta, u protesto. La radio, u radio. La rodilla, u joelho. La sal, u sal. La sangre, u sangue. La sonrisa, u sorriso. ¿Sí? Y aquí ustedes tienen un video que pueden ver, ¿sí?, sobre que explica más el uso de los artículos. Y fíjense aquí esta caricatura porque dice, cachorro aquí queriendo entrar. Aquí está utilizando un artículo indefinido. Y entonces, ¿qué es lo que dice el cachorro? ¿Un cachorro? No. Es decir, no es cualquier cachorro. Cachorro no. Es un cachorro. Es el perro. No es un perro cualquiera. Es el perro. Bien. Entonces ya vimos hasta aquí el uso y la importancia, ¿sí?, del artículo, de los artículos. Y aquí vamos a entrar a otro tema. Para eso vamos a comenzar con este texto que habla sobre las reglas útiles para convivir en familia. Presten atención aquí a las palabras que indican posesión, pertenencia, es importante. Sabemos que vivir en familia muitas vezes não é algo simples. A convivência entre pais e filhos, marido e mulher, genros e noras, exige uma boa dose de tolerância e bom senso.
Yernos y noras serían yernos y nueras. ¿Sí? Estamos hablando en general de la familia, de los miembros de la familia. Entretanto, existem alguns segredinhos que podem facilitar ainda mais a busca por um ambiente pacífico no lar. Segredinho viene de la palabra segredo, ¿sí? Viene de la palabra segredo, que significa secreto, ¿sí? Secretito sería. Y lar significa hogar. É espantoso o número de pessoas que admitem que pegam o celular de algum familiar, principalmente do companheiro, para bisbilhotar. Então, neste caso, pegar é tomar, agarrar, ¿sí? Agarrar algo de outro. Para bisbilhotar é para curiosear. Parece que esquecemos que uma vida em família é baseada na confiança e no respeito entre as partes. Esquecer significa olvidar. Se você não tem qualquer medo ou vergonha de mexer no celular do seu esposo ou esposa, ou até mesmo de algum outro familiar, preocupe-se. De mexer, de meter-se, de revolver, de hurgar en algo, ¿sí? Preocúpese. A vida pasa corriendo. Aquí estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, seu esposo, sería su esposa. A vida passa correndo. Deixamos de saber o que aconteceu no dia de nossos filhos, ¿sí? Ou de nossos parceiros. Parceiros seriam parejas. Eso viene a ser parceiro. Sabemos mais da vida de quem está distante e menos da vida de quem está onde? Ao nosso lado. Tente incorporar as suas noites 1 hora sem os dispositivos e se surpreenderá em perceber que há muito que conversar com sua família. Nossas atividades profissionais são partes importantes das nossas vidas. E não importa quanto o seu trabalho o absorva, procure não misturar seus momentos de lazer em casa com sua família, com sua rotina profissional. Bien, ahí entonces hemos visto el uso de esas palabras que indican pertenencia. Y vemos ahí lo que se conoce como pronomes possessivos. Basicamente, são pronomes que, em vez de somente referenciar, indicar ou substituir alguma pessoa gramatical, como os pronomes pessoais, são responsáveis por indicar que a pessoa em pauta é possuidora, proprietária de determinados objetos. Y aquí vemos, ¿sí?, que los posesivos se corresponden con las personas del discurso. Y como ya hemos notado en este ejemplo, ¿sí?, que tenemos posesivos masculinos como nosus, tenemos posesivos femeninos como nosas. O también, por ejemplo, para la segunda persona, como seu, ¿sí? Y también tenemos como sua. Es decir, los posesivos son
los pronombres que también van a variar según la persona y el género. Para la primera persona, para eu, usamos meu, minha y los plurales, meus y minhas. Para la segunda persona, você, que utilizamos nosotros você como segunda persona, tenemos seu, sua y los plurales. Para él y ella, la tercera también, seu, sua, los plurales, y también utilizamos el deli y el dela. ¿Sí? Luego, para la primera persona del plural tenemos nosu, nosus, nosa, nosas. Para la segunda del plural, seus, suas, y para la tercera, las mismas, y delis y delas. O sea, les tiene que quedar bien claro que el posesivo va a variar según el género. En español usamos el mismo, porque, por ejemplo, para la primera persona, nosotros decimos mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá. En cambio, en portugués, no. Si yo digo mi hermano, yo voy a decir meu irmão. Y si digo mi hermana, voy a decir minha irmã. Si digo mi papá, voy a decir meu pai. Y si digo mi mamá, voy a usar minha mãe. Entonces, no es lo mismo que en español. Acá tenemos los posesivos masculinos y femeninos. Y aquí, ¿por qué les decimos pronombres posesivos? ¿Sí? Como nombre general. Fíjense, si me preguntan, o la pregunta es, ¿qué es esta caneta? Si yo respondo, esa es minha caneta, entonces acá este posesivo minha está acompañando al sustantivo caneta. Caneta es lapicera. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿de quién es esta lapicera? Y yo respondo, esa es mi lapicera. Entonces cuando yo digo mi lapicera, ahí está cumpliendo la función, el posesivo de ¿qué? De adjetivo. ¿Por qué? Porque está acompañando al sustantivo. Si tengo la misma pregunta, chiqueme esta caneta. Y la respuesta es, esa es minha, solamente el pronombre sin nada, ¿sí? Sin nada que esté acompañando, entonces ahí sí está cumpliendo la función de pronombre. ¿Por qué? Porque ese niña está reemplazando a todo, está reemplazando a minha caneta, y ahí está incluido también el sustantivo. En español, ¿cómo nosotros lo decimos? ¿De quién es esta lapicera? Esa es mi lapicera. ¿De quién es esta lapicera? Esa es mía. ¿Sí? Entonces aquí yo digo mi lapicera y aquí es mía. En español lo tenemos como adjetivo, ¿sí? Y lo tenemos como pronombre. Pero aquí la misma palabra va a cumplir según, ¿sí? Cómo esté colocada, va a cumplir o la función de adjetivo o la función de pronombre. Por eso le decimos pronombres posesivos. Lo mismo en este caso, por ejemplo, óculos. Óculos significa anteojos. ¿Sí? ¿Cuáles son seus óculos? Entonces yo digo, estes son meus óculos. Aquí está acompañando a la palabra el sustantivo, entonces ahí, ¿qué es esa palabra? Está cumpliendo la función de adjetivo. Y si yo digo, estes son meus, y no está acompañando a nada y cumple la función de pronombre. ¿De quién son estos anteojos? Ah, no. ¿Cuáles son tus anteojos? Estos son mis anteojos. ¿Cuáles son tus anteojos? Estos son los míos. ¿Sí? Estos son los míos.
Y bueno, también, ¿por qué utilizamos el deli o el dela? Imaginen la siguiente situación, ¿sí? Yo me encuentro con Pedro y le digo a Pedro, oi Pedro, olá Pedro, como vai você? Ontem vi o Paulo com sua namorada, ¿sí? Sua namorada, namorada es novia, podemos decir. Ayer lo vi a Pablo con su novia. Pero si yo Pedro lo trato de usted, le digo, hoy Pedro, ayer vi a Pablo con su novia. Entonces, ¿qué va a pensar Pedro? Que yo lo vi a Pablo con la novia de Pedro, con la persona con la que estoy hablando. Entonces, como que se presta confusión si yo digo, vi a Pablo con su enamorada. Entonces, ¿esta enamorada de quién es? ¿Es la enamorada de Paulo o es la enamorada de la persona con la que yo estoy hablando, que es Pedro? Para evitar ese tipo de confusión, para que Pedro se quede más tranquilo, ¿sí? Y para que yo pueda ser un poco más clara, le puedo decir, ontem vi a Paulo con la enamorada de él. Entonces, ahí le estoy explicando a Pedro que la novia de quién es la enamorada de Paulo. Por eso dice de él. Ese es el uso también que se puede hacer de los pronombres posesivos. Entonces, hasta ahora ya vimos los artículos definidos, indefinidos. Hemos visto también los pronombres posesivos, cuando cumplen la función de pronombre, cuando cumplen la función de adjetivo, y que tenemos pronombres que varían con el género y el número, según la persona. Y aquí yo les he colocado una noticia que es de estos días, ¿sí? Fíjense de cuándo es. Del 4 del 21 es este mes, hace poquito, que me pareció importante. Diz, horta gigante complementa a refeição de 800 famílias em favela na pandemia. ¿A qué se refiere esto? Es una noticia, sé que está hablando de una situación que se está dando, esta específicamente que de Manguinhos, es del Río de Janeiro. Y el refeição, la refeição se refiere a las comidas. Por ejemplo, nosotros decimos, nós temos 4 refeições no dia, 4 refeições importantes, entonces son las comidas. Y bueno, es un proyecto muy importante, muy interesante, y la idea también del curso, tal vez de este curso, es irles dando algún tipo de información que les pueda servir a ustedes para la formación como profesionales, ¿sí? Es muy importante también aprender este idioma para que puedan continuar capacitándose, actualizándose con lo que está sucediendo en otras partes, en este caso en Brasil. Alimentos são plantados em um terreno onde antes era Cracolândia, na comunidade de Manguinhos. Bueno, acá yo les he pasado también otra información que es del año, fíjense, 2020, del año pasado, que habla sobre lo que es Cracolândia. Ese enlace le va a servir para que ustedes se adentren un poquitito más sobre lo que es la sociedad brasilera y por ahí cuáles son las problemáticas sociales que ellos tienen, ¿sí? Esta es una problemática social, por ejemplo, también que les está resolviendo un determinado tipo de problema, está dando solución a algo, que bien son ejemplos que podrían ser copiados por nuestras comunidades. Y la comunidad de Manguinhos, en realidad, esta palabra comunidad también viene como a sustituir un poco lo que antes le decían favelas, ¿sí? De la favela,
como sabemos, son determinados grupos de construcciones para una determinada faja de un determinado grupo social que se va ubicando en terrenos, en construcciones precarias. Y bueno, antes tenían el estigma de que se les decía favela, lo mismo que acá en la Argentina tenemos lo de villas. Y cambiaron la denominación para hablar de comunidades en vez de favelas. El problema de las favelas es que generalmente hay mucho narcotráfico. ¿Sí? Hay mucho narcotráfico en las favelas. Y desgraciadamente todos lo tienen que padecer. Ezequiel Chias coloca meia dúzia de trouxinhas de coentro, maços de cebolinha e outros temperos no carrinho de mão e sai pelas vielas de Manguinhos anunciando a promoção. É grátis, um oferecimento da enorme horta comunitária que corta parte do bairro. ¿Sí? Entonces, ofrece todo esto de manera gratis para las familias. Temperos vienen a ser condimentos, ¿sí? Por ejemplo, dice cilantro, mazo de cebolinhas como la cebolla verde, verdeo, y otros temperos, y sale a ofrecer. A longa faixa verde encravada no mar de casas cinzas. Casa cinza, está hablando aquí de casas grises, es por el color, ¿no? Por el color y por la estructura que tienen. Ocupa un territorio equivalente a 4 campos oficiais de futebol, 4 estadios o 4 canchas, rendendo 2 toneladas de comida por mês e o título de maior plantação urbana desse tipo da América Latina. Fíjense, porque hay varias instituciones, que están involucradas en este proyecto. ¿Sí? Son varias las instituciones que están involucradas en este proyecto, por eso dice que es a maior plantação urbana da América Latina. No último ano, quase tudo que sai dali tem ido para as cozinhas da comunidade. Es decir, todo lo que se produce va para ¿dónde? Para las casas, para las familias de la comunidad. Complementando as refeições de cerca de 800 famílias que atravessam a onda de desemprego gerada pela pandemia. Es decir, el problema del desempleo es general. Atacó y llegó a todas las sociedades del mundo prácticamente. Es celebrada Horta de Manguinhos, así se llama. Por eso dice, primero comunidad y aquí habla. Favela, na zona norte do Rio de Janeiro, que fica ao lado da fábrica de Biomanguinhos. Entonces, fíjense aquí, ¿sí? Esa fábrica, que se conoce como Biomanguinhos, onde a Fiocruz produce uma das vacinas contra o coronavírus que estão sendo distribuídas pelo país. O sea, este es el lugar donde se están fabricando vacunas contra el coronavirus. Son vacunas brasileras que están haciendo contra COVID-19. Y a Fiocruz, que también ahí les he colocado un enlace para que lean, que es una fundación de Oscar Cruz, a ver, sí, la Fiocruz, de Oscar Cruz, que fue un médico que allá por el año 1805 intentó vacunar a toda la comunidad contra las pestes que había en la época, eso estaba en Río de Janeiro. Contra la varicela, la brucelosis, en fin, porque había muchas ratas, había muchas cucarachas y tenía muchas pestes, y debido a eso hubo también una revuelta, un levantamiento de la comunidad, porque querían ser vacunadas de prepo, como quien dice, de manera obligatoria, y no sabían qué es lo que le iban a colocar. Entonces fue una de las primeras campañas de vacunación también que se hizo por este médico de apellido Cruz, y es una fundación, Oscar Cruz.
Y ahí les dejo los links para que ustedes vean y puedan ir leyendo esa información que es importante. Foi no quintal da fundação que Ezequiel aprendeu a ser jardineiro. Trabalhou ali por 15 anos antes de ficar desempregado por outros 5. Agora ele coordena a plantação comunitária. El quintal viene a ser como la especie de, a ver, ¿cómo le decimos en las casas? El espacio ese de tierra que tenemos para poner plantas, sí, ese vendría a ser un quintal. Como un patio, una especie de, no precisamente jardín, pero sí un pequeño espacio de tierra donde nosotros podemos cultivar plantas. A horta foi criada em 2013, após da chegada da unidade da Polícia Pacificadora, mas faz parte de um programa municipal que já existe desde 2006 na gestão do ex-prefeito César Maia. A Hortas Cariocas, que tem como foco a segurança alimentar. Aqui, prefeito es el intendente, ¿sí? El intendente de ahí, de la ciudad de Río de Janeiro. Y la seguridad alimentaria, y también les he colocado otro link, porque se habla mucho de, sería la soberanía alimentaria o seguridad alimentaria. Son términos nuevos que se están empleando mucho en lo que se llama la economía solidaria. Vean, porque son importantes. Economía solidaria, con estos conceptos de seguridad alimentaria. No ano passado, a ONU incluiu o projeto na lista de ações consideradas essenciais para alcançar seus objetivos de desenvolvimento sustentável. São 49 plantações espalhadas pela cidade, 25 em escolas e 24 em comunidades, somando 3.720 canteiros, 24 hectares e mais de 80 toneladas colhidas por ano. Estamos falando de lo que se obtiene de las huertas. Funciona, otro concepto importante, como uma incubadora de empresas. Na analogia do idealizador do projeto, o engenheiro agrônomo Júlio César Barros, a Secretaria de Meio Ambiente encontra comunidades onde já há uma articulação local sobre hortas e investe com apoio técnico, insumos e bolsas aos hortelãos. Bolsas. Aquí una bolsa también es como un subsidio que uno recibe. Bolsas también se conoce, por ejemplo, si ustedes son beneficiarios de bolsas universitarias, podríamos decir que son beneficiarios de becas, ¿sí? De becas. Empregabilidade e autoestima são 2 pilares. A ideia é que uma hora essas plantações se tornem autossustentáveis e se emancipem da prefeitura. O que move o projeto é o resultado, a produção. Não é um programa assistencialista. Fíjense, aí está involucrado também o governo, mas tiende a isso, que seja autossustentável. Antes da pandemia, metade das hortaliças colhidas era dada para famílias em situação de insegurança alimentar. Por isso, le decía yo que este es un concepto muy importante y más que un concepto, es un derecho que deberían tener todos los ciudadanos. Asilos, es decir, a familias en situación de inseguranza alimentar, asilos y creches. Creches son las guarderías, ¿sí? Guarderías para niños. A outra metade era vendida. Agora, tudo vem sendo doado. Todo está donado agora. Em Manguinhos, Ezequiel repete que o sobrenome do projeto é Resgatar Vidas. O que significa isto, resgatar? Resgatar vidas. E afirma que a sua foi a primeira a ser resgatada. Quando habla aqui da sua, ¿a quem se refere? Se refere a sua vida. ¿Sí? A su propia vida. Fue la primera a ser resgatada. Él se integra en equipo. Aquí ya estamos viendo cómo se utiliza todo lo que estábamos viendo anteriormente. No es el equipo, sino él se integra en equipo de 21 pessoas que zelam pela horta de Manguinhos.
cada hortelão ganha uma bolsa de R$500 mensais y a mayoría faz otros trabajos para sustentar a familia. Entonces, aquí este término bolsa lo podríamos traducir como beca o subsidio, ¿sí? De las dos maneras, beca o subsidio. Bueno, seguimos entonces. En realidad yo les he colocado esto para que ustedes vean después el tema que sigue, que es el de los verbos. Es decir, cómo en ustedes después van a empezar a identificar cuál es el tiempo verbal que están utilizando en esta noticia, en este artículo. Nem tudo é terreno fértil. A rotina de operação na Terra, apesar de a situação estar mais calma, após a decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal de Justiça, que restringiu ações policiais na pandemia, segundo moradores. Por eso es que aquí esta noticia está muy relacionada con lo que les decía. Esta es la huerta, ¿sí? Acá ustedes tienen un video y van a escuchar el testimonio de los que participan en portugués. Esa es la huerta dentro de lo que viene a ser una favela o comunidad. Pero como les decía, hay un alto grado de peligro por el tema del narcotráfico. Por eso habla aquí de operaciones y tiroteos. Porque están expuestos a eso, los que viven en esos lugares, por el narcotráfico, que estaba también relacionado con lo que decía, lo que son las cracolangia. Cracolangia, lugares donde se vende y se consume drogas, y estaban en el centro de San Pablo. Bueno, son acciones del gobierno que están viendo cómo hacer para sacar esos lugares de ahí, de los espacios que están ocupando, pero en realidad la gente que no tiene nada que ver con el narcotráfico, lo mismo se ve en el medio del problema. A plantação fica ao lado de uma avenida apelidada de Faixa de Gaza, fíjense el nombre que le han puesto, por causa dos frecuentes confrontos con trocas de tiros, y a tarde as bocas de fumo se espalham pela favela. Bocas de fumo, como le decía, es el consumo de drogas, ¿sí? A ideia é fortalecer as hortas, segundo a prefeitura. Há planos para abrir mais 5 plantações e fazer composteiras locais para alimentar as mudas, além de ampliar a criação de peixes, fíjense também de peces, pela tecnologia de aquaponia, quando os animais vivem no ambiente aquático e plantas são cultivadas na superfície, estimulando o crescimento um do outro. Inaugurada en una unidad de Jacarepeguá, zona oeste, no ano pasado. Estamos hablando aquí de Río de Janeiro. Este es otro término muy importante también para la economía, ¿sí? Hidroponía, que se conoce. Me imagino que ustedes también deben conocer ya ese tipo de cultivo, pero no es solamente para cultivar plantas, sino también para criar animales, criação de peixes. Dos locais que pode receber os animais é Manguinhos, onde Ezequiel segue com o objetivo de levar uma alimentação saudável para a favela onde nasceu e cresceu. Fíjense qual é o término, ¿no? Também, alimentação saudável, que é outra onda que está agora de moda, a alimentação saudável. Futuramente teremos famílias mais saudáveis, porque o orgânico, ¿sí? Los productos orgánicos están en las comunidades. Minha filha ve y ya sigue ese camino. Aquí habla de quién, habla de la hija. De la hija. Y bueno, ahí tienen también de dónde saqué esa noticia. Entonces, ahí en esa noticia se emplea mucho este tipo de tiempos y de verbos, los verbos regulares. Os verbos que não apresentam nenhuma alteração em seu radical ou nas desinências são considerados verbos regulares. Os verbos são separados em 3 tipos de conjugação. Cada tipo é classificado de acordo com a terminação das palavras.
Os verbos que terminan en ar pertencem à primeira conjugação, os que terminam em são da segunda conjugação, e os que terminam em ir são da terceira conjugação. Desinencia verbal. Bueno, entonces, vamos a ver la conjugación de los verbos. El verbo está formado por un radical y la terminación. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo cantar, ¿sí? El verbo cantar tiene el radical, como dice aquí, es canta. Y la terminación es ar. Entonces, el verbo tiene dos partes, el radical o raíz y la terminación o desinencia. Y aquí hablamos de las desinencias. Son morfemas que apuntan un modo, o sea, yo a través de la desinencia puedo saber si es el indicativo, el subjuntivo, voy a saber el tiempo, si es presente, pasado o futuro, voy a saber el número, si es singular o plural, y a pessoa, ¿sí? La persona, o sujeito da ação marcado pelo pronome pessoal do caso sujeto. O sea, la persona es la que nosotros usamos los pronombres personales para conjugar los verbos. Si soy yo, vos, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Por eso dice, eu, tú, él, y nós, vos, eles. Assim sendo, podemos concluir que as desinências são as terminações do verbo através de suas flexões. Entonces tenemos el radical y las desinencias. O verbo cantar, o radical es cant, ¿sí? Puede ser conjugado en cualquier tiempo y pessoa sin que seu radical se modifique. Solamente en el caso de los verbos regulares. Que quede claro eso. El radical no va a cambiar, no se va a modificar solamente para los verbos regulares. ¿Sí? Por eso es que está aquí, canto, canté, cantase, cantaría. Hay una persona que recién quiere entrar y ya estamos por terminar. Entonces, yo tengo, eu canto. La primera persona del singular, ¿sí? Presente. Eu cantei, primera persona do singular, pretérito perfeito. Que eles cantassem, modo subjuntivo, para eles. Eles cantariam también, ¿sí? El pretérito, el futuro del pretérito. Eles cantarían. Entonces yo puedo ir identificando por la terminación, por la desinencia, el tiempo, el modo y la persona. Os verbos regulares são aqueles que, ao serem conjugados, não sofrem modificações em seu radical. Es decir, no se van a modificar el radical. ¿Cómo lo consigo el radical? Sacándole la terminación ar. ¿Sí? Aquí. Le saco la terminación ar y ahí yo tengo el radical. Y si termina en yo saco la terminación en y ahí yo consigo el radical. Entonces, por eso dice aquí, del verbo cantar, el radical es cant. Puede ser conjugado, bueno, ahí está repetido. Y aquí tenemos el modelo para conjugar los verbos terminados en ar y verbos regulares. Fíjense, yo mantengo el radical no cambia del verbo falar, que está aquí usado como, en este caso el verbo utilizado es falar, ¿sí? El modelo usado acá es falar. Termina en ar. ¿Cuál es el radical? El radical es, ay mi Dios, falar, y aquí el radical es fal. Entonces, para la primera persona es eu falo, você e ela fala, nós falamos, vocês eles elas falam. Y así se van a conjugar todos los verbos regulares terminados en ar. Van a seguir todo este modelo.
yo saco el radical y de esta misma manera voy a conjugar todos los verbos regulares terminados en "ar". Bueno, aquí les vuelvo a explicar por qué utilizamos el vosé, ¿sí? Aquí ya sabemos que no está ni el tú ni el vos, solamente el eu, el vosé, el eli, el ela, nois, el vosé, el iselas. Y tenemos aquí el presente del indicativo para los verbos terminados en "ar". Entonces, en este caso, en el primero tenemos cantar. Sería eu canto, vosé e ela canta, nós cantamos, vocês e elas cantam. Lo mismo pasa con falar, ¿sí? Ustedes ven, mantengo el radical, que no cambia, no sufre ninguna modificación, y la terminación va a ser la misma para todos los verbos regulares terminados en "ar". Eu falo, você fala, nós falamos, você falam. Eu chamo, você chama, nós chamamos, vocês chamam. Eu nado, você nada, nós nadamos, vocês elas nada. Aquí tienen para ver un video. Y entre este cuadro, con el eu, vosé y el ela, y el hay una diferencia. ¿Por qué? Porque aquí está el tú. Ya dijimos que si ustedes van a un manual de gramática portuguesa, no lo van a encontrar al vosé. No lo van a encontrar. Van a encontrar el eu, el tú, el eli, el ela, el nós, el vos y el elis, el elas. Pero nosotros ya sabemos que en el portugués brasilero usamos como segunda persona el vosé y el vosés, ¿sí? Usamos eso y no utilizamos ni el tú ni el vos. Entonces, para que no se confundan en general, lo que hacemos es lo siguiente. Para que no se confundan, al tú para que no se confundan, al tú no lo tenemos mucho en cuenta porque no está dentro del cuadrito ese que en general nosotros utilizamos. Acá. Aquí no aparece la conjugación del tú. No está. No está. Y si ustedes, como les digo, van a los manuales, van a un conjugador de verbos, ustedes van a encontrar esto. No lo van a encontrar al vosé, van a encontrar esto. Pero no se confundan, como segunda persona, en general siempre utilizamos ¿qué? Utilizamos el vosé. Y tiene la conjugación del eli y el ela. Y lo mismo, el vosé, la conjugación del eli y el ela. Por eso es que está simplificado esto. Verbos de la primera conjugación terminado en "ar". ¿Cómo lo puedo conjugar siguiendo ese modelo? Siguiendo este modelo, son varios, casi la mayoría de los verbos terminados en "ar, muchos son regulares. Amar, viajar, trabalhar, estudar, achar, gostar de, escutar, acordar, abandonar, afirmar, adivinhar, ayudar, anotar, comprar, contar, caminhar, faltar, fechar, ganhar, gritar, andar, gastar, completar, comparar, soñar. Voltar, que significa volver, voltar es volver. Y todos esos se conjugan como este modelo, ¿sí? Y bueno, y aquí tienen ejemplos. Eu gosto de estudar portugués en Brasil. Este verbo gostar ya lo van a ver, es muy particular porque no lo utilizamos como en español. Yo creo que más adelante también, ya le colocan un video para que vean la diferencia. Eu gosto de, no decimos me gusta, en español decimos me gusta estudiar portugués. No, en portugués no aparece ese me gusta, es eu gosto de estudar. Ele estuda na Universidade Estadual do Rio, ele fala muito alto, nós lavamos nossas roupas, vocês gostam de sair à noite? Elas não tomam café, nós trabalhamos na prefeitura, a prefeitura era municipalidade, ¿sí? Y aquí hay para que vayan haciendo algún tipo de ejercicio. Bien, hasta ahí chicos, ya estamos en la hora y nos está faltando, a ver, ya les digo cuánto nos falta. Nos falta terminar de ver el resto, que lo vamos a hacer
en la próxima clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o consulta? ¿El tema está claro? Sí, profe, está claro. ¿Cómo? ¿Quedó No, sí, claro? claro, sí. Bien. ¿Y el resto? Sí, quedó claro, profe. Sí, profe, Recuerden, quedó claro. ahora estamos viendo solo verbos regulares, ¿sí? Entonces, vamos a terminar de ver los verbos regulares en la clase que viene. Y, bueno, dejamos por ahí, dejamos aquí por ahora y seguimos, Dios mediante, en la otra. ¿Sí? Sí. Profe, una pregunta. Ya que está, Sí. estaba viendo aquí al final de la presentación, porque justo estaba mirando, usted dejó unos links de unos diccionarios. Esos son los que podemos consultar, ¿no es cierto? Como para hacer trabajos prácticos y cosas. Sí, esos diccionarios, yo les he dejado los links de diccionarios para que ustedes los puedan consultar. Yo creo que, no me acuerdo si de conjugadores de verbos también, pero por eso les dije, fíjense bien cuando vayan a... Sí, no hay problema. Seguro, Bueno. ahí están los links para que son Sí, diccionarios online. Bueno, Sí. gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, dejamos aquí, seguimos la semana que viene, si Dios quiere. Será atento, atento.